En Radio Usal. En Radio Usal. La penúltima palabra. El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde. Comienza. Comienza. La penúltima palabra. La penúltima palabra. Hola chiquitines, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Hola. Muy bien, Andrés, volviendo a escucharte bien. Maravillosamente. Bien. Gran programa tenemos por delante, ¿verdad? Hombre, por supuesto, todos son grandes programas. Todos son grandes programas. Este es enorme. Este es enorme. Enorme. Gigantesco. En la mesa Rosa Corchete, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Irene Sánchez, por supuesto. Hola, buenas tardes. Sergio Sánchez. Muy buenas a todos. Y a mí ya me conocerán, yo qué sé. Digo yo. Irene, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Pues en nuestro segundo programa de la temporada entrevistamos a la escritora Beatriz Alcaná. Escuchamos una contrahistoria en la primera edición de la sección Un café con Sergio y continuamos el programa con una animada tertulia con Guillermo Granado y Pedro Sánchez sobre recuerdos y olvidos. Pues qué maravilloso, tengo muchísimas ganas de empezar y lo vamos a hacer directamente. Vamos allá. Unas pocas hojas, tinta y una narración apasionante son todo lo que hace falta para tener entre las manos un buen libro. Y con esos pocos elementos, finitos todos ellos, se puede obtener el maravilloso resultado de la infinitud. Es decir, que de un libro emanan historias siempre evocadoras, que serán tan diferentes como difieran entre sí sus lectores. Los libros son portales que nos transportan a diferentes mundos, épocas y lugares tan diversos como apasionantes, pero cada cual se adentra en dichos portales desde una posición, con un bagaje intelectual y con una intención u otra. Así, los resultados obtenidos con la lectura son ricos y variados. Hoy venimos a hablar de libros, pero no lo hacemos desde la óptica cambiante de los lectores, sino desde la visión de aquella persona que los ha concebido, la autora. Misterios, tramas inquietantes, familias con secretos y una bruma que enturbia todo el ambiente. Hoy, en la penúltima palabra, Beatriz Alcaná. Beatriz Alcaná, bienvenida. Hola, bien hallados y muchísimas gracias por haberme invitado. A ti por venir. Cuéntanos así para ir adentrándonos, ¿quién es Beatriz Alcaná? Pues soy una señora muy normal, enamorada, eso sí, de las historias fantásticas desde que era pequeña y de las historias fantásticas en todas sus vertientes. Me da igual que sean series de televisión, libros, películas, videojuegos. Las disfruto muchísimo y supongo que llega un punto en el que quieres dar el paso de crear tus propias historias. ¿Y por qué esa fantasía, ese terror, ese misterio? ¿Por qué esa elección? ¿O es una cosa que viene desde tiempos que no recuerdas? Cuando era pequeñita yo era muy lectora y fui una lectora muy precoz y recuerdo que mis padres me apuntaron, me hicieron socia de una biblioteca que había en mi pueblo, en Béjar, porque yo soy bejarana. Y no sé dar una explicación, pero los libros que más me atraían siempre eran los de misterio, incluso cuando era muy pequeña. Parecía como que teníamos que sentir predilección por estos libros más infantiles, de barco de vapor, y a mí no me gustaban. Yo me iba ya a los de Sherlock Holmes, me iba a las historias de H.G. Wells, me iba a Frankenstein, a Drácula, estos clásicos supergóticos que todos conocemos, pues esos eran desde muy, muy pequeñita los que me gustaban. ¿Por qué? No sé explicarlo, pero siempre he sentido esa pulsión. Así que entiendo que es lógico que a la hora de escribir haya decidido tirar también por ese amor a los géneros fantásticos. Y fuera de la fantasía, ¿qué tipo de literatura es la que más te gusta? Pues mira, si te digo la que no me gusta, acabo antes, por ejemplo. Bueno, pues la que no te gusta. Detesto profundamente la autoficción, lo siento muchísimo. Sé que hay grandes autores de autoficción, pero no, conmigo no va. Y tampoco me gusta nada la novela policíaca. Sé que está súper de moda, sé que aquí en Salamanca tenemos ¿Jambrina puede ser? Bueno, Jambrina es más bien de detectives, sí, tal, thriller es distinto. también, Pero bueno, aquí tenemos, es verdad, un congreso de literatura policíaca que la llevan Zapatero y tal, que está muy bien, pero para mí, lo siento, no consigo yo engancharme con ese tipo de literatura. Todo lo demás, dadme lo que queráis. Bueno, pues dentro de esa literatura que sí te gusta, ¿cuál es el autor o cuáles son los autores que más han inspirado tus historias? Porque ya van varias historias. Sí. A ver, si tengo que quedarme con uno, siempre voy a mencionar a Zweig, Stefan Zweig. Y eso que fui una descubridora muy tardía de Zweig. Y además lo descubrí a través del cine de Wes Anderson, de Gran Hotel Budapest, porque era reticente.
No sé, las primeras historias que leí suyas me parecieron muy crueles y tardé. Pero una vez que lo descubrí ya no pude parar y me parece imprescindible. Pero bueno, hay tantos autores que digo, Dios bendito, ojalá pudiera yo escribir algo así, y sé que jamás lo haré. Me encanta Galdós, me encanta Jane Austen, que no tiene nada que ver. Y contemporánea, por ejemplo, Mariana Enríquez, autora argentina, que estuvo aquí en Salamanca en Letras Corsarias precisamente, y vamos, tuvo tal llenazo que tenían que abrir las ventanas porque la gente estaba asomada desde la calle. La recomiendo muchísimo siempre. Pues vamos a adentrarnos en lo que viene siendo tu obra propiamente, ¿no? Ya conocemos un poquito mejor a Beatriz y ahora vamos a hablar de los libros de Beatriz. Y bueno, pues cuéntanos, por ejemplo, sobre Teseo en llamas, ¿no? Que fue una novela que publicaste el año pasado, si no me equivoco, Premio Ciudad de Salamanca 2023. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál fue el proceso de redacción? ¿Qué te llevó a...? Bueno, voy a enseñar el libro para que los que nos estén viendo, además de escucharnos, lo reconozcan, ¿no? Y lo vean por ahí. Pero, ¿cuál fue ese proceso de redacción? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir esta historia en concreto? A ver, Teseo en llamas, el título ya dice mucho, es un retelling, como lo llamáis ahora los jóvenes. Es una reinterpretación del mito de Fedra, que seguro que vosotros lo conocéis perfectamente. Y esto lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar. Yo estudié primero estudié filosofía, igual que vosotros. Luego hice teoría de la literatura, precisamente en la Facultad de Filología, ahí en Anaya. Y a continuación un máster en estudios de género en la rama de humanidades, que son las que molan. Y tenía un profesor de historia antigua, de historia griega en concreto, centrado en la historia de las mujeres en Grecia, que nos hizo leer la Fedra de Unamuno. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿y esto qué tendrá que ver con la historia de Grecia? Llegué reticente, igual que con Zweig, pero fue una historia que me apasionó tanto, y sobre todo el personaje de Fedra me dio tanta pena y empaticé tanto con esa pobre mujer que sentí el impulso de crear una obra mía, desde mi propio punto de vista, también muy trágica, porque esto no deja de ser una tragedia, pero trayéndola a nuestro tiempo. Bueno, no exactamente a nuestro tiempo, porque es una historia que se desarrolla en los años 50, en la posguerra, pero de ahí surge la idea de Fedra y de todas las obras que han reinterpretado el mito de Fedra, que me parece muy interesante. Te voy a hacer una última pregunta yo, porque luego quiero abrir también las preguntas a los demás. Pero al empezar a leer Teseo en llamas ya me pareció ir ahí, leer un regusto filosófico. ¿Cuál es el papel de la filosofía en tu obra? Pues mira, me haces esta pregunta y tengo que decir que seguramente más del que yo misma creía. No conscientemente, yo nunca diría que escribo una novela filosófica, ninguna de mis novelas ni de mis historias son novelas filosóficas, eso es otra cosa, ni siquiera Zweig, al que he mencionado antes, que era filósofo, había estudiado filosofía. Yo creo que muy pocas de sus historias podrían considerarse estrictamente novelas filosóficas, pero me imagino que de alguna manera eso tiene que haber calado, porque tú no te tiras 5 o 4 años en la facultad leyendo filosofía para que eso no te cambie por dentro. Estudies lo que estudies, eso te va a afectar. Y me imagino que sí, que de alguna manera quien me conozca o quien conozca algo de filosofía dirá, bueno, aquí se nota, yo qué sé, pues igual, antes he hablado de Unamuno, que hay algo de estoicismo por ahí, que hay... Obviamente hay muchísima influencia de la mitología griega, muchísima. De esto podría tirarme hablando mucho tiempo y no os quiero aburrir. Pero creo que lo que hay no es, desde luego, adrede, no es aposta. No es que yo haya querido escribir una novela filosófica, ni mucho menos. Es que a uno le sale solo, claro. No. Le sale solo y... Pero bueno, es lo que hay. Rosa. Una pregunta, Beatriz. ¿Empezaste a escribir directamente una obra literaria o empezaste con artículos, con opúsculos? Mira, yo tengo un recuerdo que no sé situar exactamente en el tiempo, pero tenía que ser muy, muy pequeñita. Estaba en casa de mis padres y ya te digo que era una lectora muy precoz. Estaba tirada en el suelo, como hacen los niños cuando son pequeños, con un folio y unos lápices allí, y escribí una historia de niños detectives. Y hasta hice un dibujo arriba. Yo no sé, podía tener 6 años o así. Sí. Pues ese es el primer recuerdo que tengo escribiendo, y a partir de ahí ya todo cuesta abajo, pum, 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 han venido más. ¿Y después, cuando escribiste tu primer libro, no fue una tarea dificilísima? Quiero decir, es verdad, la inspiración es un compendio de inspiración y trabajo. ¿Qué te vienen primero, las ideas y luego te pones a escribir? ¿O según vas escribiendo te vienen a la par las ideas? ¿O depende de cada momento?
tengo que ser muy metódica. Me tengo que obligar porque si no, no funciono. Y tengo cuadernos en casa y en esos cuadernos voy tomando notas. Sobre todo documentación, porque yo casi todo lo que escribo es ficción histórica. Entonces voy tomando notas, me voy documentando, cojo ideas. Decía Nabokov que él lo que hacía era juntar pelusas. Y es un poco lo que hago yo. Cojo una pelusa de aquí, una pelusa de allá, al final lo junto todo y tengo un pelusón enorme que es la novela. Luego hago una escaleta, que es una cosa muy útil. Es una especie de guión con los puntos esenciales, con los capítulos más o menos, el desarrollo de la novela y a partir de ahí trabajo. Entonces soy bastante metódica. Yo no me dejo llevar por las musas. O si me dejo llevar por las musas es en el sentido en el que lo hacían los poetas griegos, Homero. Es decir, musa, recuérdame esto de antes, no de que de repente te llegue una inspiración loca. ¡Pum! Esto, no sé, habrá gente a la que le salga, a mí no. Qué privilegiados aquellos a los que les salga. Yo quería decirte si nos puedes hacer algún avance o hablarnos un poco de tu última publicación, Un círculo completo. Un círculo completo es una novela muy cortita, la tenéis aquí, ¿la enseño? Sí, por supuesto. Sí. Es una novela corta con la que gané inesperadamente el premio de novela corta Encina de Plata, con un jurado de excepción, y la saca bueno, pues sale ya está, ya la podéis comprar si queréis, la editorial Premium, y es una historia de viajes en el tiempo, pero sobre todo, y aquí me voy a repetir un poco con Teseo en llamas, es una historia de pasiones desatadas, es una historia de obsesiones. Es más agradable de leer que Teseo. Teseo es terror, esto no, esto es ciencia ficción, pero que nadie se asuste porque al final es una ciencia ficción muy ligera y lo que cuenta es una historia bonita. Bonita, sí, trágica también, pero bueno, bonita. Si no se ha leído ninguno de los dos, quizá empezar primero por Un círculo completo. Como... A ver, Un círculo completo tiene 104 páginas. Esta es un poquito más larga. Eso ya depende del tiempo que tenga cada uno. Sí, me refiero como pues introducirse a tu obra, ¿no? A ver, Teseo, ya te digo, es una historia más dura, más de terror. Además se desarrolla en la posguerra, que fue de todo menos bonita. Sí, la verdad. Y esta pues nos traslada, gracias a esos viajes en el tiempo, al París de la Belle Époque, que es todo lo contrario. Así que no sé, si tenéis el día de bajona, Un círculo completo. Si os sentís con ánimo de coger algo un poquito más oscuro, Teseo en llamas. ¿Y hay nuevos proyectos en el tintero? Quiero decir, ¿hay alguna obra que esté a punto de salir? Sí, hay una cosa que es un suicidio editorial, pero las circunstancias han venido así y el mes que viene, en noviembre, sale otra novela mía. Esto, escritores, no lo hagáis jamás, pero bueno, salió así porque gané el premio Encina de Plata y bueno, pues había que sacarlo. Y el mes que viene, en noviembre, saco una novela larga con la editorial Versátil que se titula El Evangelio del Lobo. Eso suena potente. Ostras, que sí suena potente. Esta, os puedo adelantar que se sitúa también en España, en el norte de León, en los años 30, en la Segunda República. No sé si conocéis un proyecto precioso que hubo, tú seguro que sí, Rosa, las misiones pedagógicas. Sí. Tiene muchísimo que ver con eso, pero también tiene que ver con el folclore del noroeste de la península, con lobisomes, con lobos. Es decir, que te ha llevado un trabajo de investigación considerable. O por lo menos de indagación. Pero lo hice encantada. Claro, lo hice encantada porque además tuve una personita que me llevó de la mano, que me descubrió ese mundo, que es mi sobrina que está estudiando aquí en la USAL Educación Primaria. Sí. Y ella quedó fascinada con este proyecto, no lo conocía, el de las misiones pedagógicas, y nos pedía a mí y a mi marido, que también lo conocéis, David Jiménez. Lo conocemos, lo conocemos. Nos pedía, tatos, compradme este libro que nos han hablado en la facultad de él y tal. Y claro, yo me leo los libros antes de regalárselos a mi sobrina. Y yo también quedé fascinada con este proyecto truncado tristísimamente. Dije, yo tengo que escribir una historia sobre esto. Sí. Y quedé enamorada. Tuve mucha suerte de que le gustó a las chicas de Versátil, que es una editorial catalana con la que estoy muy a gusto. Y va a salir en noviembre. Y sale ya. Ya. Ya de ya. No nos va a dar tiempo, Beatriz. Ya, eso es. Ese es el problema. Se nos acumula el trabajo. Es el problema que tiene publicar con varias editoriales, que no hay a veces comunicación y bueno, pero los libros no caducan, ¿eh? Ciertamente. No caducan. Ciertamente. Así que podéis leerla cuando queráis. Ahí nos estarán esperando. Por supuesto. ¿Nos recomendarías algún libro que sea imprescindible para ti, una obra que te haya marcado muchísimo? Mira, durante muchísimos años mi libro favorito fue Frankenstein.
Seguro que os han hablado en... Nos han hablado en la carrera, además de Frankenstein, Tiene- una persona llamada David Jiménez. Tiene un trasfondo filosófico profundísimo y la historia de cómo se gestó esa novela es brutal. Pero, por las circunstancias que nos rodean, sociopolíticas, últimamente voy a recomendar, voy a volver a Stefan Zweig, Memorias de un europeo, porque y esto tiene algo que ver con un círculo completo. Me parece un relato escalofriante visto desde nuestro punto de vista. ¿Cómo podemos pensar que todo está genial en Europa? ¿Cómo podemos pensar que este proyecto está saliendo genial? Que todos somos felices, que viajamos por aquí, por allá, que voy a Francia, que voy a Alemania y que todos somos un mismo pueblo, y de repente llegan 4 trastornados y lo echan todo a perder, y eso no se recupera con facilidad. Y es lo que nos cuenta Stefan Zweig en sus memorias. Y de verdad es un libro precioso, por un lado, porque Zweig escribe, que da gusto leerlo, pero por otro lado, a mí cada vez me pone más los pelos de punta, porque estamos viviendo un revival de aquellos años 20, 30, sobre todo 30. Y os lo recomiendo, si no lo habéis leído, Memorias de un europeo de Stefan Zweig. Pues nos lo apuntamos, Nos lo apuntamos. Rosa. Pues finalmente, que encantada. Espero poder leer tus libros, Beatriz, y espero que, aparte de citarte, nos cites tú para la presentación del siguiente. Queda pendiente. Estaremos. A mí una cosa que me parece muy interesante... Pero que estás ahí. Estoy aquí, sí. Bueno, alguien nos tiene que escuchar. Una cosa que me parece muy interesante, ya que tenemos a Sergio, que lleva unas semanas leyendo a Beatriz, preparando esta entrevista, que compartas cuáles han sido tus sensaciones leyendo Te deseo en llamas, creo que es la novela que has leído. Sí, y porque... que nos compartas esos sustos, esas intrigas. ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo... No sé, ¿qué le añadirías? Ha sido una experiencia muy interesante, porque además es una novela que digamos que al estar dividida en capítulos que tratan tramas separadas que luego convergen, ¿no? Pues es eso de que no te aburres con la misma trama todo el rato. Estás cambiando de tercio constantemente, y me ha gustado mucho también, porque a mí me encanta Latinoamérica, por ejemplo, y el hecho de que parte de esa trama esté allí basada en Cuba, en esa guerra de independencia, ¿no?, de Cuba, de aquellos años finales del siglo XIX, y que haya todo ese elemento místico de la santería, de todas estas cosas. Pues la verdad es que fue uno de los momentos más interesantes del libro, pero porque todos esos temas me interesan mucho. De hecho, creo que se llamaba Liberaki, ¿no? El profesor Liberaki. Esa conferencia, esa clase magistral que da allí sobre ese... digamos, el limbo entre la vida y la muerte. Yo me imaginaba en una aula norteamericana de los 40 escuchando a un señor hablándome sobre estos temas, porque además son temas que me apasionan, y de verdad que me situé allí, o sea, me situé y yo pensaba que estaba en una clase magistral, o sea, fue muy interesante. Y luego la trama, por supuesto, no te deja parar tranquilo. O sea, va increciendo al principio. Es verdad que hay que construir todo un escenario, toda una serie de personajes, pero una vez que está todo construido, todo va rodado. Entonces es una lectura muy agradable, dentro de lo desagradable que puede llegar a resultar la trama en sí, ¿no? Porque no es una trama bonita. En el sentido bellísimo y estético de la palabra. Es una trama intrincada y pues eso no te deja, o sea, es un desasosiego constante, pero eso Pero es lo que tenemos que hacer. Exacto, los escritores de terror. por supuesto, yo es lo que pido, es un escritor de terror, una escritora de terror, o sea que... Pues vamos a despedirnos, pero antes, Beatriz, ¿qué pregunta nos ha quedado por hacerte? Uy, esta no me lo esperaba. Pero si me lo habéis preguntado todo. Bueno, pues entonces nos vamos con los deberes hechos. Muchas gracias por acompañarnos, Beatriz. Gracias a vosotros, de verdad. Nos toca ahora tomarnos un café con Sergio. Un café con Sergio. Con Sergio Sánchez. ¿Qué es esto de tomarnos un café con Sergio? Bueno, pues a ver, café, que se lo tome cada uno en su casa si quiere, ¿no? Pero bueno, un café con Sergio es algo muy variado, ¿no? Es una cosa, un día vendré con una cosa, otro día vendré con otra, y sencillamente
Sencillamente, pues bueno, yo vengo aquí a hablar de mi libro. A hablar de tu libro. Hoy nos traes una contrahistoria. Traigo... ¿Qué es eso de una contrahistoria? Bueno, en un principio yo lo había planteado como una historia contada desde el punto de vista menos habitual, ¿no? Bueno, qué desde el interesante. punto de vista menos habitual. Y bueno, pues hoy traigo una historia que pretendo sea de terror, pero contada desde la óptica de la víctima, del niño, ¿no? De que es un niño. Entonces es un terror... ¿No avanzamos más? No, bueno, ya la cuento, ¿no? Claro, O sea, te tengo que poner la música de terror no, por la segunda música vez en el programa de hoy, que no paras de ambiéntame. pedirme cosas de miedo. Del miedo que me das. Del miedo que te doy. Pues nada, cuéntenos esa contrahistoria. Luis sabía que el terror más inaguantable, el que más ponía los pelos de punta y alteraba la sangre, era el cotidiano. A Luis no le daban miedo las muñecas de porcelana o los crucifijos invertidos, ni tan siquiera los cementerios. Todas esas cosas podían generarle incomodidad, pero no miedo. En cambio, no soportaba los armarios cerrados, las puertas entreabiertas o los espejos. Quizás todo empezó cuando leyó Drácula, de Bram Stoker, y se dio cuenta de que quizás, mientras él se miraba al espejo, había un vampiro a sus espaldas observándolo con ojos apetitosos, pero sin reflejarse en la superficie cristalina. Quizás su miedo por las puertas entreabiertas venía de esa pequeña franja de oscuridad que se creaba en la puerta de su habitación, una oscuridad desde la cual alguien o algo podría estar observándolo sin ser visto. Y quizás su miedo por los armarios cerrados provenía de un instinto primario que le llevaba a temer lo que se podía estar escondiendo allí dentro. Todos esos miedos se acrecientan cuando se es niño. Puede que un adulto racionalice sus miedos e intente convencerse de que en los armarios no hay nada más que ropa y que los espejos reflejan la realidad pura y dura. Pero los niños no piensan en eso. La fantasía de la que son capaces es, a la vez, una virtud y una condena. Los niños pueden imaginar seres abominables que salen de debajo de la cama y también paisajes de ensueño con castillos y ríos transparentes. Sin embargo, la noche en que todo ocurrió, los pensamientos de Luis se inclinaban más por ser una condena que una salvación. Era una noche de octubre, y el otoño comenzaba a dejarse notar. Las ramas de los árboles se agitaban violentas, como asemejando los brazos de un monstruo que quería acercarse a su ventana. No debí haber leído ese libro. Se repetía en silencio mientras oía cómo crujían los muebles de su casa y se le aceleraba el pulso. Su corazón latía al mismo ritmo que sus ojos se posaban aquí y allá, buscando ese ser temible sobre el que acababa de leer. Miraba a la puerta entreabierta de su cuarto y le parecía ver ojos acechantes donde no había absolutamente nada. Miraba al espejo y no reconocía en él el reflejo de su habitación. Y miró entonces al armario. Él juraría que lo había dejado cerrado antes de acostarse, pero ahora las puertas estaban entreabiertas y del interior emanaba un sonido tenue, como un suspiro prolongado y monótono. Tenía miedo, sí, pero más terror le causaba pensar que podía haber algo allí dentro que lo atacase cuando bajara la guardia. Puso sus pies sobre el suelo frío y una sacudida estremeció su cuerpo. Caminó los pocos pasos que lo separaban del armario y cogió el pomo de la puerta con la mano. No pudo hacer nada más. Una mano tan negra como una noche sin luna lo agarró con todas sus fuerzas y lo arrastró hacia el interior del armario. Sonaron gritos ahogados, susurros infernales y finalmente el silencio. Solo el aire golpeando las ventanas rompía la serenidad de la noche. A la mañana siguiente encontraron a Luis sentado en el interior del armario, con la mirada perdida y abrazado a sus propias rodillas. Tenía la piel blanca, los ojos inyectados en sangre y una expresión de muerto. Esta vez no se había equivocado al tenerle miedo al armario. Hubiera sido mejor seguir temiendo. ¡Qué miedo! ¿Has pasado miedo? Un poquito. Bueno, me alegro de decir. ¿Qué nos has contado? ¿Qué estaba pasando aquí en esta contrahistoria? Bueno, en esta contrahistoria está pasando una cosa. Además, esto lo tomé un poquito de Stephen King, que es otro de mis autores de cabecera, cuando la filosofía me cansa demasiado y recurro a algo un poquito más descongestionante. Y hablaba de que el peor miedo que se puede sentir es el miedo de los niños. Porque los adultos no entienden el miedo de los niños. Los niños, cuando los niños dicen tengo miedo de, es un miedo muy irracional que no consiguen racionalizar. Porque tienen una imaginación que es absolutamente veloz y es capaz de crear, pues lo que digo, ¿no? Cosas tan bonitas como absolutamente horrorosas.
Entonces los adultos pues pueden decir, bueno, racionalizan, o al final al ser adulto tienes como esa intención de decir, soy adulto, no tengo que tener miedo de cosas como la oscuridad. Pero un niño tiene miedo a cosas como la oscuridad, y cuando estés en la oscuridad no puedes hacer más que sufrirlo, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de recuerdos y olvidos, también con un poquito de oscuridad. Quizás se van a unir al estudio Guillermo Granado y Pedro Sánchez. Sí, estás escuchando la penúltima palabra. Y menos mal, podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Todos los accidentes venían por un Alzheimer galopante. No jodas. Se lo he dicho y ha sido durísimo. Se ha quedado devastada. Pero ¿sabes lo que me ha dicho? Que tenía algo bueno en la enfermedad. Porque se estaba empezando a olvidar de su hija muerta. Y al olvidarse de ella le estaba dejando de doler. Vaya. Y yo llevo 2 semanas súper rayada. Porque apenas sueño con Rodri. Me está doliendo menos. Y yo no me quiero olvidar de él. O sea, yo no quiero que me deje de doler. Y si el precio que tengo que pagar es que me duela como el primer día, pues... Si el precio a pagar a cambio de no olvidarse de él es el mismo dolor que el día en que su hermano murió, esta médica interpretada por Blanca Suárez no tiene duda alguna. Prefiere recordar. Lo creamos o no, la memoria contiene en proporción muchos más olvidos que recuerdos. Imagínense toda la energía que necesitaría un cerebro humano para recordar con detalle años de vida. Nadie lo soportaría. Por eso, en un ejercicio de economía cognitiva sin igual, nuestra memoria se dedica principalmente a olvidar. Olvidamos acciones rutinarias, datos insignificantes, detalles nimios, una larga ristra de cosas sin las cuales podemos vivir. Al mismo tiempo, sobre aquello con lo que nos quedamos, sobre aquellas cosas que sí recordamos, construimos toda una serie de autoengaños. Y también omitimos detalles y construimos relatos sobre aquello que nos sucedió que no se corresponden exactamente con la realidad. Un ejemplo de esto, último, lo encontramos en la película Litus, en la voz de King Gutiérrez. Porque hoy, por primera vez en 6 meses, escucho hablar de mi hermano como era de verdad. Un tío fantástico, sí, pero lo habéis llamado un hijo puta, un cabrón, un cobarde, un sádico. Y no pasa nada, porque es que lo era a veces. Que nos hemos olvidado de cómo era Litus de verdad. ¿Cómo se entiende el suicidio de un tío perfecto? Pues no se entiende. Precisamente es nuestra naturaleza olvidadiza la que a veces nos lleva a crear relatos sobre lo sucedido que no son más que ficciones como cualquier otras. A veces lo hacemos con nuestro pasado inmediato como individuos. Recordamos de personas cosas que no eran, exageramos situaciones que no sucedieron de determinada manera. Sin embargo, otras veces ese vacío de significado lo tratan de llenar algunas voces interesadas. Y es que lo que un pueblo olvida o recuerda de sí mismo es fundamental para configurar su identidad. Ya sabe lo que sucede con historiadores, intelectuales y humanistas cuando lo que necesita el poder es crear una nueva identidad nacional. La lista de Schindler. ¿Que no soy esencial? Creo que no entienden lo que significa esa palabra. No hay Blauschein para usted, señor. Apártese. Vamos, el siguiente. Que no soy esencial. Enseño historia y literatura. ¿Desde cuándo no es eso esencial? Contra todos nuestros olvidos y también para recoger todos nuestros relatos están los libros. Y de gente que vive entre ellos está llena la mesa de hoy. En el estudio de Radio Usal, un bibliotecario, un librero, una profesora y 3 estudiantes de humanidades. En la penúltima palabra, recuerdos y olvidos. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en... La tertulia de la penúltima palabra. Me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, papá. Aunque tengo que mirar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con
con su triste canto te acompañará. Aquí, en Radio Universidad de Salamanca. Todo pasa y todo queda. Pues efectivamente nos hemos juntado una profesora, 3 estudiantes y un bibliotecario y un librero para hablar de recuerdos y olvidos. Rosa e Irene siguen con nosotros, pero tenemos que presentar a Guillermo Granado, librero de la librería Letras Corsarias. Bienvenido de nuevo, porque es la segunda vez que vienes a este programa. Gracias por la invitación y encantado. A ti por venir. Y tenemos también a Pedro Sánchez, a nuestro Pedro Sánchez, que es el bibliotecario de la Biblioteca Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. El placer es nuestro. Y si algo tenemos en común todos los que estamos hoy en esta tertulia, pues efectivamente, como ya adelantaba, son los libros, así que no podemos hacer menos que hablar del recuerdo y del olvido en relación con los libros, con las bibliotecas. Así que os lanzo una preguntita para que hagáis vuestras reflexiones, ¿no? ¿Una biblioteca vale más por lo que sus estanterías recuerdan o por lo que sus usuarios olvidamos? Quizá para nuestro bibliotecario va esta pregunta. Bueno, yo diría que para ambas cosas, pero prefiero elegir quedarme con lo primero. Con el recuerdo. Con el recuerdo, sí, con lo que esas lecturas suponen y supusieron para todas las personas que pasaron por la biblioteca, que siguen pasando y que hacen uso de sus libros y demás recursos. ¿Y qué dicen los libreros? Un poco también en esa línea. Además, lo bueno de las bibliotecas es que siempre puedes volver, ¿no? Y creo que algo tan importante hoy en día como la lectura, yo incluso le daría más importancia a la relectura muchas veces, ¿no? El volver a un libro que leíste en un momento de tu vida muy determinado y volver a él y darte cuenta que en esencia es lo mismo, pero es muy diferente. Rosa, tú que habrás ido muchas veces a bibliotecas, ¿qué recuerdas de las bibliotecas? Estoy de acuerdo con ellos, porque como muy bien dice la canción, al fin y al cabo todo pasa y todo queda y nosotros pasamos. Se le vieron llorar. Caminante no hay camino. Con un libro en la mano, precisamente, ¿cuáles son vuestros mejores recuerdos? Irene, quizás, a ver, cuéntanos. Pues a mí se me estaban viniendo a la cabeza un montón de recuerdos de tranquilidad, ¿no? De tener esa sensación, porque siempre leer, si lo estoy haciendo es porque tengo tiempo para dedicarle un rato, entonces pues de estar con un café sin tener una preocupación ahí inminente en la que esté pensando, ¿no? Pero también tengo unos recuerdos muy bonitos leyendo libros infantiles a mis primos pequeños y a mi hermano. Eso, la verdad que... además es que me encantan los libros infantiles, los que están bien hechos, ¿no? Me parecen, pues no sé, preciosos y muchas veces y creo que es muy bonito pues empezar a ver cómo puede tener un niño una relación con la lectura. A mí, fíjate que hablabas de tranquilidad, pero a mí me pasa a veces lo contrario. Los libros a veces algunos me alteran, ¿no? O sea, bueno, me ponen nervioso. Yo digo, pero ¿cómo puede estar pasando esto en esta trama? Yo no quiero que esta persona se muera o cosas así que de verdad te sienten, o sea, te hacen sentir una impotencia de decir, es que lo que está escrito está escrito. Sí, y que igual estás tú solo además y estás ahí frustrado, pegando puñetazos al aire, ¿no? Totalmente. Y además si te estás tomando un café, pues te alteras más todavía, ¿no? Entonces eso se multiplica. Descafeinado. Qué violentos me salen estos locutores. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y tú qué recuerdo tienes con los libros? Yo, fíjate, Andrés? estaba pensando y los libros efectivamente tienen mucha relación con los recuerdos, con los olvidos, pero al acabar un libro que he leído hace tiempo, yo recuerdo realmente pocas cosas y me pongo a pensar, me acuerdo de la trama, de qué pasaba, de qué sentí al acabar ese libro, al leerlo, pero a veces se me olvidan nombres de personajes, tramas concretas que suceden y se cierran a lo largo de la historia. Así que ese olvido, lo que decías en la introducción, la memoria se construye de más olvidos que de recuerdos. Y todos esos paréntesis que se quedan generan vacíos que luego es muy interesante poder llenar con cómo te sentiste leyendo el libro, qué te transmitió, todo este tipo de cosas. Por eso, a propósito de la pregunta, mis mejores recuerdos en la lectura de libros están vinculadas a aquellos párrafos que o bien me parecen preciosos y quiero leerlos una vez más para disfrutarlos, o bien me parecen ininteligibles, muy difíciles,
y tengo que leerlo varias veces hasta lograr entenderlos. Y son, curiosamente, del conjunto de los libros los párrafos de los que más te acuerdas, aunque se te olvide título, incluso autor y nada más. Y empiezas, sí, aquel libro de aquel autor que iba sobre... Y Pedro, Guillermo, Pedro, ¿cuáles vuestros recuerdos? ¿Cuáles son los más memorables? Así. Debéis tener todos muchos, además. O sea. Yo tengo un recuerdo... O sea, ella hablaba de lecturas infantiles, no exactamente una lectura infantil, pero yo recuerdo, no sé, hace cuántos veranos, siendo muy pequeño, una lectura que me impactó mucho fue Ivanhoe. Creo que fue el primer libro en el que yo sí que noté que me estaba convirtiendo en un lector, porque hasta ese momento eran un poco lecturas dirigidas, recomendaciones de la bibliotecaria, libros que me traían mis familiares. Entonces ese fue como el primer libro, a mí fue un regalo, pero en ningún momento fue como cierta imposición, y tengo, o sea, lo recuerdo todavía, y hay otros muchos libros que he leído que me han impactado, pero quizás ese primer momento que yo sentí de esto es otra cosa. Entonces sí que es verdad que le doy muchas vueltas y es un libro que recuerdo con mucho cariño y que curiosamente no he vuelto a leer. Pues leeremos nosotros también a Ivanhoe. Sí. Tiene una introducción muy buena para entender la historia de la lengua inglesa, por ejemplo. Es absolutamente genial. Yo sobre todo recuerdo dos momentos, dentro de los muchos, como comentabas, sobre todo dos momentos. La lectura de los libros de los 5, nosotros ya somos una generación un poco vintage, y la total capacidad de absorción que tenían esos libros, a pesar de que sabías perfectamente lo que iba a pasar, siempre parecía un pasadizo secreto. Y luego otro es, con 16 años, leyendo en una acampada Los gozos y las sombras de Torrente Ballester, estar totalmente metido en la historia, o sea, algo apasionante. Pero bueno, es algo que me ha pasado muchas veces y que he hecho de menos porque quizá por la rapidez ya de los tiempos en que vivimos, por la cantidad de estímulos, esa capacidad de concentración, de sumergirse en un libro, yo noto que la voy perdiendo. No sé si es algo que vosotros también compartís esa vivencia. Yo creo que tiene mucho que ver tanto con el principio del libro como con el final, ¿no? Yo me dejo guiar mucho por los principios y por los finales. Me encantan, por ejemplo, yo siempre pongo los mismos ejemplos, es básico, ¿no? Gabriel, ¿vas a hablar de García Márquez? Voy a hablar de García Márquez, sorpresa, sí, ¿no? Pero 100 años de soledad, por ejemplo, que tiene un inicio muy reconocible y también un final muy reconocible. Para mí dice mucho de una obra. Evidentemente, precisamente esa obra es una obra muy extensa que tiene que tener trama en medio porque si no nadie se la leería, ¿no? Pero si un libro a veces no te atrae desde el inicio, si no tiene un inicio que te enganche, a mí me cuesta luego cogerle el ritmo. O sea, tiene que ser un inicio con pues precisamente hablando de García Márquez, y si eres una persona que se guía mucho por principios y por finales, acaba de publicarse un libro hace un par de semanas que tiene para mí uno de los mejores principios y uno de los mejores finales que he leído en mi vida y que precisamente se ha comparado con 100 años de soledad en ese sentido, que es Theodoros de Mircea Cartarescu. Pues así que apúntatelo, porque si eres una pues si eres de ese tipo de lectores, adelante. Este año nos vamos de los programas con muchas recomendaciones literarias, luego escucharemos Vamos a tener un verano movidito en 2025. Luego escucharemos la recomendación literaria de África, pero hay algo que une a los libros, a los recuerdos y a las puertas de nuestras neveras, que son esos recuerdos materiales, esas anotaciones que hacemos, que nos dejamos entre nosotros, ¿no? Y que bueno, también es otra manera de llevarlo. Queridos hijos, tenéis pavo y salsa toné en la nevera. También hay lasaña congelada para microondas. Besos, Ana. ¿Quién no tiene en la cocina una pizarra con notas o una nota en la nevera que te recuerda a una cita médica? Porque hay recuerdos materiales que pueden ser más o menos personales, pero que también están en relación con todo esto. A veces los recuerdos materiales nos recuerdan a personas. Yo a Sergio siempre lo recuerdo con sus camisas con bolsillo, por ejemplo, a Rosa con sus miles de anotaciones. ¿Qué diríais que son esos recuerdos materiales que la gente recuerda de vosotros, la gente que os conoce? Pues Rosa, si quieres, que te veo con ganas. Pues rompo el hielo. A mí mis alumnos me recuerdan siempre diciendo, pero qué bonito.
cualquier cosa y me dicen, ¿por qué te gusta todo? Digo, pues no sé, pero qué bonito. ¿Por qué más me recuerda? No sé, no sabría decir. Por la capacidad de sorprenderme. Espero que positivamente. Y bueno, decídmelo vosotros, ya que me conocéis un poquitín. ¿Por qué se me recuerda? No lo sé. No me atrevo. El otro día oí precisamente una tertulia sobre esto. Y intentar describirte a ti mismo es al fin y al cabo una forma de egocentrismo que ciertamente me causa pudor. Y es un ejercicio muy complicado, desde luego. Vosotros tenéis, aunque no sea lo que os recuerdan los demás, vosotros tenéis algún recuerdo material que guardéis con cariño, una nota en un libro, cualquier elemento. Yo tengo muchísimas notas guardadas, o en general, pues no sé, entradas de sitios, un montón de fotos impresas, y lo que me da pena es que en realidad están ahí guardadas en una caja y luego nunca las suelo revisitar. Entonces es un poco como yo quiero tener todo eso con esa idea de que no se me olvide. Son cosas que si no pues se perderían por ahí en mi memoria, pero lo cierto es que si nunca luego vuelvo a buscarlas, pues ahí el resultado es el mismo, ¿no? Eso es lo que me suele pasar a mí. Yo, por ejemplo, tengo listas de la compra de mi abuela con su caligrafía, que me hace gracia tenerlas guardadas, ¿no? Porque tiene una caligrafía muy particular y bueno, pues siempre que va a comprar y se escribe una lista de la compra, de vez en cuando con alguna falta de ortografía que yo entiendo perfectamente y me encantan esas faltas de ortografía, pues yo la guardo, ¿no? Porque, bueno, es algo material, sí, a lo mejor no dice nada, pero dices, bueno, pero sí me acordaré de cómo escribía esta persona, que es una cosa muy importante. Claro, es convertir, hacer material algo tan abstracto como es un recuerdo, ¿no? Entonces sí, bueno, entradas de conciertos, museos, fotos, ¿no? Yo creo que es el material por antonomasia en el que se basan muchas veces los recuerdos, pero yo creo que es eso, un poco muchas veces el ir a ver dónde has estado con esas entradas y acordarte de, estuve aquí, ya se me había olvidado, ¿no? Sí. De cierta manera, tener un poco ordenado de forma material algo tan abstracto como pueden ser recuerdos. Los recuerdos y los olvidos, a Rosa y a Pedro les ha recordado a una película de la que quizá nos puedan hablar. Supongo que ya te he hablado de mi enfermedad. Sí, bueno, solo cada vez que te veo. Desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos. Todo se desvanece. Amnesia. No, es distinto. He perdido la memoria reciente. Si hablamos un rato, olvidaré cómo empezamos y la próxima vez que le vean, no recordaré esta conversación. No puedo crear recuerdos nuevos. Es como si acabaras de despertarte. La próxima vez que me veas, te acordarás de mí. Esa película Memento, ¿por qué los recuerdos y los olvidos os llevan a este lugar, Pedro, Rosa? Fue una película que me impactó mucho, visualmente, además, el cuerpo tatuado de continuo, y es un poco paranoiante, si se me puede permitir la expresión, ¿no? Se permite todo aquí. Que ahora, curiosamente, al oír el texto me recordaba, y cuidado con el recuerdo, al famoso comienzo absolutamente brutal de las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Cuando dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Y recordar es volver a poner en funcionamiento el corazón. Me parece una etimología preciosa y riquísima. Y algo por ahí dice Pessoa también en el famoso poema aquel del poeta es un fingidor. Entonces la película, yo recuerdo que a pesar de que no la entendí mucho al principio, me dejó un impacto tremendo que ahora mismo pues sigo rememorando, ¿no? Y fijaos también la etimología preciosa de rememorar. Sí. Curioso como en inglés los recuerdos son las memories. Nosotros sí decimos memorias, pero son más vinculadas quizá pues a un escritor, a una persona que pone por escrito algo, sus recuerdos, pero sí. Hablamos... sí, Rosa, sí. A mí, en relación con lo dicho, me viene a la memoria la importancia de los recuerdos como asiento de la subjetividad en la película Blade Runner. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Memento, Blade Runner, ¿qué cinematográfica te has puesto, Rosa? Cuéntanos. Es que yo creo que en Blade Runner se desarrolla muy bien la idea de que lo que define la condición humana no es tanto la racionalidad, ni las capacidades, ni siquiera los sentimientos, porque los Nexus 6, los replicantes, son capaces de crearlas, de irlas adquiriendo, sino que son los recuerdos. Entonces, los replicantes roban fotos para poder acumular esos recuerdos que no tienen. Y los recuerdos eran implantes que los ingenieros genéticos le daban a los Nexus 6 para darle mayor intensidad, mayor humanidad. Era la diferencia básica entre los seres humanos y los replicantes. Unos tenían recuerdos de forma natural y los otros eran simples implantes de ingeniería. Entonces, lo que define la condición humana, según se desarrolla aquí, efectivamente, son los recuerdos. De ahí la importancia del tema de la memoria y de su contrapunto, el olvido. Claro, los recuerdos son importantísimos, pero también tenemos que tener en cuenta que los recuerdos no son, digamos, como un notario que va haciendo, va tomando acta de todo lo que ocurre en la realidad de forma perfecta, porque a veces se mezcla con un elemento ficcional que cuando la mente no recuerda exactamente algo lo rellena, ¿no? Lo rellena con una imaginación. ¿Es necesariamente malo ese carácter del recuerdo humano, ¿no? Esa imaginación, esa imaginatividad. Yo creo que nos cuesta como enfrentarnos a eso, ¿no? A que a veces la memoria nos puede jugar una mala pasada. Además, bueno, es que se han hecho muchos estudios al respecto de este tema de los recuerdos falsos, ¿no? Y de cómo se puede implantar un recuerdo en la mente de una persona, pues por medio de la sugestión. Hay una doctora llamada Elizabeth Loftus que ha estudiado pues mucho al respecto y demás, y haciendo experimentos que algunos son de dudosa moralidad, ¿no? pues se ha visto cómo ha podido pues hacer creer a los sujetos del experimento pues que habían sufrido un ahogamiento, un ataque de un animal salvaje, pues se habían perdido en un centro comercial de niños, o incluso cómo habían presenciado una posesión demoníaca y es increíble cómo cosas incluso pues surrealistas o experiencias muy intensas pues se pueden perder por ahí, o vamos, pueden aparecer, aunque nunca las hayas llegado a vivir. Rosa. Incluso refiriéndonos a la vida cotidiana, un autor como Freud dice literalmente que la memoria de nuestras propias vidas es sumamente defectuosa, porque en el fondo es un relato que contamos a nosotros mismos para poder sobrevivir y aceptarnos. Es decir, que incluso no solo en los relatos fantásticos, sino en lo cotidiano, memoria e imaginación están íntimamente vinculados. Sí, a mí me lleva, por ejemplo, en la biblioteca donde trabajo, que también está filosofía, pues al lado está de derecho, y en derecho hay una parte de la memoria muy interesante que son las declaraciones de los testigos en los juicios. Entonces ahí también ha habido estudios de el sesgo, claro, luego también es un proceso en el que los testigos sufren tensión, a veces amenazas. Entonces, ¿qué pasa con ese recuerdo? O sea, al final acaba siendo un recuerdo parcial, obviamente, y sesgado. Pues no tenemos que olvidarnos del tiempo, que nos apremia siempre, ¿no? Así que me gustaría que todos hiciéramos brevemente recapitulación y nos contarais un recuerdo que queréis mantener por siempre, hasta el fin de los tiempos, con o sin ficciones de por medio, ¿no? Pero un recuerdo que siempre os gustaría tener ahí presente. Fíjate, cuando falleció mi abuelo, yo recuerdo que ordenando un poco sus cosas encontré 5 fotos de carnet suyas, lo cual era un número perfecto y precioso porque somos 5 nietos, le di una a cada uno y todos tenemos ese recuerdo material. No obstante, a mí hay algo que sí me da mucha rabia olvidar, que es olvidarme de su voz.
A mí me pasa también. Sí. Yo no recuerdo las voces de ciertas personas con las que me gustaría, pues bueno, imaginarme otra vez hablando, ¿no? Pero al no recordar su voz es una cosa muy complicada. Entonces sí, yo también me quedaría con la voz, fíjate. Algo que me gustaría recordar de la gente. La voz que decía... ¿Quién lo decía? ¿Rosa? Lo de que era el alma, la expresión del alma. Aparte de Jim Morrison, Hegel. Siento nombrar Rosa. No. Pero ¿Algo que te gustaría recordar, Rosa? A Hegel. Bueno, primero tendría que acabar de entenderlo, Ya. ciertamente. Mis vivencias más íntimas, las que me reconfortan y también las que me producen daño, porque al fin y al cabo es un modo de aprender de ellas. Yo estaba pensando pues un poco en las sensaciones que tenía al vivir ciertas experiencias que, no lo sé, de viajes con amigos o un beso, cosas por el estilo, que más que recordar el relato de eso, Recordar la vivencia. Sí, recordar la sensación casi corporal de esos momentos. Eso me parece muy complicado también, claro, igual que el tema de recordar una voz. Guillermo, un olvido, un recuerdo. Yo iría más por ahí, por ciertos sentimientos o cierto algo, o sea, no sé cómo describirlo, que me han producido ciertas situaciones, no lo sé ahora mismo. Tengo unas cuantas, pero más que algo en concreto, el recuerdo de lo que me ha hecho sentir vivirlo. Creo que eso es lo que me gustaría recordar. Pues nos quedamos con esa indeterminación. Sí, yo en mi caso sí, una muy concreta, que es la voz de mi padre. Mi padre se murió muy joven y entonces me gustaría recordar eso, porque además mi padre sé que grabó unas cintas, pero esas cintas se perdieron. Y este recuerdo me lleva a un recuerdo compartido. Un amigo mío contaba que él ya no podía ver el vídeo de la boda porque la mitad de la gente faltaba. Y en los vídeos de la boda, si recordáis, eran normalmente muy cutres. Aquello era no importa. Casi siempre para salir corriendo, pero es curioso cómo se acaba convirtiendo en la vivencia, el recuerdo de un momento muy puntual. Y ver a la gente en los vídeos hablar, ver, actuar, moverse, es una cosa tremenda. Es una cosa muy actual que en generaciones pasadas no se ha podido dar, que estamos intentando enfrentarnos a ello todavía y nos cuesta, ¿no? Pues hasta aquí, tampoco no nos olvidamos tampoco del público, tenemos que ir pasando a otros temas, ¿no? Así que, bueno, pues despedimos a nuestros invitados de hoy, a Guillermo Granado de Letras Corsarias. Muchísimas gracias por haber venido hoy a charlar con nosotros. A vosotros. Y también a Pedro Sánchez, bibliotecario de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Sí, gracias igualmente a vosotros. Pues seguimos en la penúltima palabra. No se levanten de sus asientos. Que despedimos ya. Creía que hacerse mayor te otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé. Sí, despedimos ya, pero no nos vamos sin la recomendación literaria de África Ortiz. Como siempre, esto es la segunda edición de Memorias de África. Memorias de África. La recomendación literaria con África Ortiz. Buenas tardes, chicos. Hoy voy a hablaros de La asombrosa tienda de la señora Yeom. La asombrosa tienda de la señora Yeom es una novela del dramaturgo, novelista y escritor de cómics surcoreano Kim Ho-yeon. En Corea se publicó en 2021 y se volvió un bestseller en poco tiempo. A España llegó de manos de Duomo Ediciones en febrero de 2024. La trama comienza cuando la señora Yeom, una profesora jubilada dueña de una tienda de 24 horas, pierde su cartera en la estación de Seúl. Esta es encontrada por Doggo, un vagabundo que prácticamente vive en la estación. Como agradecimiento, la señora Yeom promete darle de comer siempre que se pase por su tienda y después de un tiempo, ante la necesidad de llenar el turno de noche, acaba contratándole a pesar de la sorpresa y reticencia de sus otros empleados. Conforme pasan las páginas, vamos conociendo a los clientes y empleados de la tienda de 24 horas y sus circunstancias personales, mientras que nos acercamos cada vez más y más a descubrir la verdad sobre Doggo. Cuando la señora Yeom le encontró, él había perdido los recuerdos de su vida antes de convertirse en vagabundo,
y a pesar de que presiente que los acontecimientos que le llevaron a esa situación no son precisamente agradables, encuentra, gracias a su nueva jefa, la motivación para querer recuperarlos. Esta novela es perfecta si os apetece leer algo ligero, que ofrezca una historia fuera de lo usual, conmovedora y que muestre una cultura de la otra parte del mundo. El principal atractivo que tiene son las interacciones que se dan entre Doggo y sus clientes y empleados, que sienten recelo ante la idea de que haya un vagabundo trabajando en la tienda de conveniencia, y el misterio sobre su vida. También la relación de la señora Young con su hijo y con Doggo, por supuesto. Queridos oyentes, os animo a leer esta novela y os pregunto antes de despedirme si sois de los que creen que los errores pueden enmendarse o de los que consideran que una vez el daño está hecho ya no hay forma de volver atrás. Y con esto acabamos el programa de hoy. Habéis escuchado a la maravillosa Beatriz Alcaná, os habéis dejado intimidar un poquito por Sergio, espero que no mucho, y habéis escuchado a Guillermo Granado y a Pedro Sánchez con nosotros hablar de recuerdos y olvidos. No os olvidéis de nosotros, que volvemos el martes 22 de octubre a las 7 de la tarde, con un programa que les va a gustar, se lo aseguro. Hasta pronto. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde. ¡Hasta la vista! ¡Chao!